Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Martínez Sierra y el objetivo de esta eh, cápsula es desarrollar algunas de las ideas sobre lo que es la metodología de una investigación en matemática educativa. Ahí pueden ustedes ver la página, mi página personal de investigación, por si gustan conocer más quién soy. Y bueno, solo comentarles que, bueno, soy investigador en el campo de la matemática educativa, entonces mucho de lo que digo aquí y en los videos de este canal del investigador de matemática educativa tienen que ver con esta experiencia específica. Muy bien, en particular el asunto de la metodología, me gusta enmarcar, como en los últimos videos que he hecho, me gusta enmarcar todo esto en el marco de la narrativa de lo que es una investigación. La narrativa, bueno, básicamente son como las partes de una investigación, que puede ser un artículo en tesis, o un proyecto, o un reporte de investigación, comúnmente tiene esa estructura de manera muy general. Esto es la narrativa de cómo se explica una investigación. No quiere decir que así se investigue en ese orden. Entonces, ese orden que pongo ahí es como se suele contar una investigación. Estas reglas, como he comentado en otros videos, tienen que ver con fines de comunicación y de contar la historia de la investigación. Entonces, la metodología comúnmente viene después del marco teórico, de la revisión de literatura y de introducción. Y como he dicho en otros videos, la narrativa se cuenta la historia de cómo se alcanza el objetivo de la investigación o se contesta la pregunta de investigación, se cuenta esa historia. En particular, eh, como ya contaba, por ejemplo, en otro video de la introducción, ahí lo que se trata es de contar, introducir la pregunta de investigación. En el caso de la metodología, se trata de contar cómo se alcanza ese objetivo de investigación. Bueno, de manera muy general, comentar que unas definiciones básicas, muy generales. Hay muchas maneras de explicar este tipo de cosas. Ahí me gusta sobre todo cosas muy generales para conceptualizar y entender el proceso de investigación. En este caso es la narrativa de investigación. Entonces, y en este caso está asociado a con cómo se hizo la investigación. Una investigación en matemática educativa tiene muchas partes, varias al menos. Una, por ejemplo, cuando está uno haciendo la revisión de literatura, es básicamente una investigación documental, pero la mayor parte de las investigaciones que nosotros hacemos en matemática educativa tienen un dato empírico, trabaja uno con maestros, estudiantes, dan un curso, toma datos de esa forma. Entonces, de manera muy general, la metodología se entiende como ese conjunto de métodos que se siguen en una investigación. Y método, de manera, insisto, muy general, se entiende como el procedimiento que se sigue para conseguir algo. Así, de manera muy general, una metodología es un conjunto de métodos o procedimientos que se siguen para contestar la pregunta de investigación o alcanzar el objetivo de la investigación. Entonces, en la parte de metodología se tiene que explicar cómo se hizo y cuándo y dónde se hizo eh, eh, lo que se hizo para contestar la pregunta de investigación. Entonces, con respecto a lo que es la narrativa de investigación, comúnmente suele ir después del marco teórico, porque comúnmente la metodología está asociada al marco teórico. Es decir, dependiendo del marco teórico, se derivan ahí ciertos preceptos metodológicos. Por ejemplo, cuando tenemos un marco teórico cognitivo, esencialmente, no sé, la teoría de Poe o otras teorías esencialmente cognitivas, ahí lo que la metodología, debido a que se trata de descubrir los mecanismos y construcciones mentales de las personas, una de las metodologías que se utiliza mucho es la entrevista clínica, es decir, que se trabaja con una persona en una aula o en un escritorio y se le pregunta y se le pone actividades matemáticas y a partir del marco teórico se analiza la actividad de los estudiantes. Entonces, derivado del marco teórico, ahí alcanza una entrevista clínica o una entrevista basada en tareas matemáticas. Pero si el marco teórico es sociocultural o el marco teórico es sobre el aula y las interacciones en el aula, la metodología que se derivaría es que se recopilen datos, se trata de contestar la pregunta de investigación con personas en el salón de clases, en una clase real de matemáticas.
Y bueno, por eso comúnmente dentro de la narrativa, la metodología va después del marco teórico. Entonces, de manera general, la metodología tiene que explicar cómo se busca contestar la pregunta de investigación. Y en ese sentido, también se explica cuándo y dónde se hicieron todos sus procedimientos. Comúnmente uno debe, voy a poner las principales secciones que aparecen en los artículos de investigación, puede haber otros, pero son los básicos, el contexto de cómo se hizo la investigación, si fue en un curso, en qué escuela se hizo, si fue en un taller, si fue presencial, si fue a distancia, si fue utilizando calculadoras, etcétera. Si se hizo en la biblioteca, si se hizo en el salón de clases, se va explicando en dónde se trata de contestar la pregunta de investigación. Como les decía el ejemplo anterior, si la pregunta es cognitiva, mejor basta con trabajar con un estudiante o dos, tres estudiantes en un aula, en una biblioteca, en un salón o en un curso real durante varias semanas. Depende, insisto, de la pregunta de investigación. En ese sentido, tiene uno que saber, comúnmente, bueno, matemática educativa trata de manera muy general sobre la educación matemática a todos los niveles escolares. Comúnmente las personas que estamos involucradas pues son estudiantes, profesores, investigadores, padres de familia, y se dice quiénes participan en la investigación, es decir, quiénes son las personas con que se va a tratar y trabajar para contestar la pregunta de investigación. Comúnmente aquí no se entiende como participante el investigador, sino las personas con que trabaja uno para contestar la pregunta. Pero igual a veces el participante, por ejemplo, el maestro puede ser el investigador o un observador, y ahí se tiene uno que explicar cuáles los factores humanos están en ese trabajo, en esa metodología. Otra parte es la recolección de datos, es decir, cómo toda la información que se genere, porque comúnmente lo que se trata de contestar la pregunta de investigación es a partir de datos. Una pregunta cognitiva, una pregunta sociocultural, una pregunta de cómo se aprende, cómo se enseña, qué papel tiene algo, cómo desarrollar una forma de pensamiento, etcétera. Eso depende del marco teórico, insisto. Entonces, de ahí se deriva una recolección de datos. Comúnmente, pues lo que uno puede recolectar en matemática educativa es el comportamiento de estudiantes y profesores, el comportamiento matemático, la actividad matemática que hacen estudiantes, profesores y otras personas que, eh, que, este, que trabajen en la recolección de datos. Entonces, comúnmente, pues uno graba con videocámaras toda esa actividad y a partir de ello uno infiere, a través del análisis de datos, uno infiere las respuestas a la pregunta de investigación. Entonces, hay muchas maneras de colectar datos. Actualmente, con esto de la pandemia, por ejemplo, un método usual que estamos utilizando, o yo estoy utilizando, es los videos de las videoconferencias, donde se ve la actividad matemática de las personas. Entonces, también hay otros métodos, muchísimos hay. Otro puede ser hacer entrevistas a estudiantes, entrevistas a maestros, pueden ser entrevistas narrativas o basadas en tareas matemáticas o videos, etcétera. Muchas formas de recolectar datos, pero casi todas constan de recolectar, es decir, de grabar en algún medio estos datos. Puede ser que te contesten cuestionarios y etcétera, ¿no? Y bueno, y el análisis de datos, esa es una de las partes más difíciles. Bueno, toda investigación, todas las componentes de investigación son difíciles, pero esta es particularmente difícil porque analizar datos se requiere articular los datos, se requiere procesar los datos para que se conviertan en resultados. Y resultados es la respuesta a la pregunta de investigación. En términos de trabajo empírico que comúnmente hacemos en matemática educativa, este es el principal tarea, aunque todo, insisto, dentro de la narrativa de la investigación, aquí en metodología, después la respuesta a la pregunta de investigación son los resultados. Entonces, es como uno de los principales objetivos de la investigación. Muy bien, pues este video tenía el objetivo de contar qué es la metodología de investigación en matemática educativa de manera muy general, conceptual. Espero hacer videos en un futuro con más detalles sobre de lo que es la metodología.
Espero que sea de utilidad y pues muchísimas gracias, muy buenas tardes, noches. Nos vemos en el próximo video.